Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar ahora transformando coordenadas. Por ejemplo, de una notación en la cual, una representación en la cual tenemos un vector representado mediante coordenadas polares, es decir, la magnitud del vector y el ángulo medido desde el eje X principal. En este caso vamos a querer transformar esas coordenadas a un vector representado a través de sus vectores componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿Cómo hacemos eso? Primero representemos este vector con coordenadas polares. Lo vamos a representar y vamos a decir magnitud de 5, pero con un ángulo de 235 grados. Sabemos que en los ejes X e Y se cortan formando ángulos de 90 grados. 90 grados más 90 son 180 grados, más 90 son 270, y aquí me equivoqué, 270, aquí es 315. Ya vamos a hacer con un ángulo de 315 grados. 315 grados. Entonces hasta aquí son 270 y 270 grados para llegar a 315 nos faltan todavía 45 grados. Entonces el vector va a tener esta dirección. Si no nos dicen otra cosa desde dónde parte el vector, nosotros decimos parte del origen. ¿Ya? Entonces, ¿qué he hecho? He medido desde el eje X positivo. Ese es el ángulo de 315 grados. ¿Ya? Lo que es lo mismo a un ángulo de menos 45 grados. Esto es igual a un ángulo de menos 45 grados. Desde el eje X positivo se contabiliza como ángulos positivos los que van en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si hubiera medido acá, este es un ángulo de menos 45 grados. ¿Ya? Si en alguna ocasión les aparece el ángulo con signo negativo, significa que desde el eje X positivo miden en el sentido de las manecillas del reloj y ahí obtienen ángulos negativos. ¿Listo? Ahora lo siguiente, el módulo o tamaño del vector es de 5 unidades. Entonces la vamos a representar ahora. 5 unidades y vamos a ver hasta dónde llega este vector. Uno, 2, 3, 4 y 5. Llega hasta ahí nada más. Entonces este es el vector A de nuestro ejemplo. ¿Listo? Ahora queremos representar este vector A través de sus componentes sobre el eje X y componentes sobre el eje Y. ¿Cómo lo logramos? Vamos a hacer proyecciones sobre esos ejes. Ahora yo voy a alargar un poco. Voy a alargar un poco este eje. Ya. Entonces vamos a hacer proyecciones. Una recta paralela al eje X. Y una recta paralela al eje Y. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las componentes de este vector? Esta que voy a iluminar es la componente sobre el eje X. Y esta que voy a iluminar sobre este otro eje es la componente en el eje Y del vector. ¿Listo? Entonces ya tenemos las componentes en Y y en X. Este es el vector A
sobre el eje X y este es el vector A sobre el eje Y. ¿Listo? ¿Y cómo sabemos cuánto es AX y cuánto es AY? Simplemente aplicando funciones trigonométricas. ¿Listo? Este ángulo en valor absoluto es de 45 grados. Este otro es igual a un ángulo de 45 grados. ¿Qué es AX? Es el cateto adyacente de este triángulo imaginario. ¿Ven? Tenemos un triángulo imaginario donde está este ángulo de 45 grados. Este cateto adyacente, esta es la hipotenusa, el lado más largo, y el cateto o lado que está al frente del ángulo es el cateto opuesto. Entonces este es el cateto opuesto. Este cateto opuesto es exactamente igual que este vector A sobre el eje Y. El cateto adyacente es exactamente a este, es igual a este, ¿cierto? Entonces el cateto opuesto es el vector A sobre Y. El cateto adyacente es el componente sobre X del vector A. Ahora, tenemos simplemente el módulo o hipotenusa, que vale 5, y el ángulo, que a final de cuentas se reduce a un ángulo de 45 grados que va hacia abajo. Entonces, ¿cuánto será el cateto opuesto? Recordamos funciones trigonométricas. Cateto opuesto. Vean. Recordemos las funciones trigonométricas. El seno de un ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Nosotros tenemos de dato el ángulo, 45 grados. Tenemos de dato la hipotenusa, pero no sabemos cuánto es el cateto opuesto, que en este caso es el módulo del vector A sobre el eje Y. Entonces, esa es nuestra incógnita. ¿Cierto? Esta es nuestra incógnita. Podemos despejarla, ¿cómo? Mandando a multiplicar la hipotenusa por el seno. Entonces, cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo alfa. Y así obtenemos el valor del cateto opuesto, que en este caso es la componente en A del vector Y. Entonces vamos a hallar cuánto mide el vector A. El cateto opuesto es lo mismo que A, la componente en A, componente en Y del vector A, es igual a hipotenusa, en este caso la hipotenusa vale 5, por el seno de 45 grados. Veamos cuánto vale el seno de 45 grados. El seno de 45 grados es 0,707. Y por 5. Entonces, el componente en A del vector Y es por 5. Es 3,535. ¿Ya? Entonces, a partir de la función trigonométrica del seno de un ángulo, hemos podido hallar el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno de este ángulo. El cateto adyacente va a ser el coseno. Entonces, el coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejando, el cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo alfa. Este es nuestro cateto adyacente. Es en este caso la componente en X del vector A. Eso es igual a 5
por coseno de alfa. En este caso el coseno de alfa es el coseno de 45 grados. Y el coseno de 45 grados para este caso es exactamente el mismo que el seno de 45 grados, 0,707. Por lo tanto, la componente en x del vector A va a medir 3,535. El último es 5, así que va a redondearse a 6. Esa es la magnitud del cateto adyacente. Entonces, la respuesta para este nuestro vector, escrito en coordenadas rectangulares o con sus componentes expresados en las coordenadas rectangulares, va a ser, en x va a valer 3,536 y en y 3,536. ¿Qué nos dice? Que esta es la magnitud del vector. Entonces ya no necesitamos colocar vector porque aquí ya nos dice que es sobre el eje X. Aquí también nos indica solamente la magnitud y la dirección es sobre el eje Y. Entonces ya hemos podido convertir de coordenadas polares a coordenadas rectangulares la representación de un vector. Podemos también hacer lo mismo para llevar de un vector en coordenadas rectangulares expresadas en sus componentes para llevarlas a una representación polar del vector. ¿Ya? Enseguida vamos a hacer otro ejemplo con ese caso.